anhelo hacia Dios y visión para el mundo, un anhelo de obedecer, de amar a Dios, de encarnar el Evangelio en lo más profundo de nuestro ser y de saber que tenemos el compromiso como iglesia, pero también de manera personal, particular, cada uno de nosotros. Y como decía el apóstol Pablo, somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo aquí en esta tierra para llevar el mensaje a otras personas. Pero también entiendo que cada uno de ustedes y yo también de manera personal estamos viviendo una experiencia personal con el Señor. Y esto es importante prestarle atención. Cada uno de ustedes está teniendo una experiencia personal con el Señor, su vivencia personal con el Señor. Y en esa experiencia personal con el Señor, porque a veces nosotros hablamos de nuestra propia experiencia, de lo que estamos viviendo en nuestra relación con Dios. Y quizás algunos dirán, bueno, yo no estoy muy de acuerdo a lo mejor con lo que el pastor Luis está diciendo. A mí Dios me usa de esta manera, gloria a Dios. Y me puse a pensar también aquí en el contexto de Jardín, porque siempre tenemos que ubicarnos en el contexto en el que estamos. Dentro de un par de días más, allá exactamente el 7 de diciembre, me estoy mudando aquí a Jardín, así que vuelvo a ser ciudadano de Jardín América. Si estoy vivo para esa fecha, o si el Señor no viene antes. Y me puse a pensar en esto, ¿cuántas congregaciones hermanas tenemos aquí en la ciudad de Jardín? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Se puso a contar? Yo conté un pueblito muy chiquito, 14 congregaciones hermanas. 14 congregaciones hermanas pensando en Tipo. Un pueblo chiquitito. ¿Cuántas congregaciones hermanas hay aquí en Jardín América? En este mismo momento, mientras nosotros estamos reunidos adorando al Señor, otras congregaciones aquí en Jardín lo están haciendo también, a la misma hora. Y nunca es suficiente, mis queridos hermanos, cuando hablamos de predicar y llevar el Evangelio de Jesucristo. Una iglesia puede tener 3.000, 4.000, 5.000, no sé, 10.000 miembros. ¿Es suficiente? No. ¿Saben por qué? Porque así como nosotros ganamos alma para el reino de los cielos y se convierten en personas, hay personas también que todos los días se están quitando la vida. Eso quiere decir que nunca es suficiente y que tenemos nosotros la oportunidad en nuestra zona de influencia para poder impactar con el mensaje del Evangelio, porque no tenemos que olvidar, hermanos, que el Señor nos llamó con llamamiento santo. Y si vos hoy estás acá y si yo hoy estoy acá, es porque Cristo nos llamó con un propósito y Él quiere que nosotros demos a conocer su precioso mensaje. Amén. Abramos la Biblia, Mateo 28, un pasaje muy conocido. Y ustedes dirán, Pastor Luis, ¿cuántas veces hemos leído estos versículos? Y quiero molestarle una vez más. Por favor, pónganse de pie con Biblia en mano. A mí me resulta interesante poder leer la Biblia en voz alta. Cada uno tiene un método. Pero a mí me encanta cuando podemos leer un par de versículos como congregación. Y podemos leer el texto que ya lo conocemos de memoria. Mateo 28, 19 y 20. Pero parece que suena más lindo cuando a una sola voz toda la iglesia lee este texto. Vamos a hacerlo, vamos a tratar de coordinar. Yo tengo la Reina Valera 1960, todavía soy viejito, me quedé con la versión 1960 de la Reina Valera. A la cuenta de 3, vamos a leer Mateo 28, versículos 19 y 20. 1, 2 y 3, en voz alta. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. ¿Vieron cómo sonó diferente? Sonó diferente. ¿Por qué? Porque muchas voces al mismo tiempo hemos leído un texto, como dicen acá los misioneros, reconocido. Un pasaje que lo sabemos de memoria. Pero este pasaje, este texto, palabra de nuestro Señor Jesucristo, es una orden de parte del Señor. Vayan en mi nombre y den a conocer a las naciones el mensaje del Evangelio. Y la buena nueva de salvación es que Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz para perdón de los pecados y para salvar a las personas que creen en Él. Este es el mensaje más poderoso que tiene la Iglesia de Cristo y la responsabilidad aquí en la tierra de dar a conocer este mensaje. ¿Se acuerdan de los carteros? Me miran los jóvenes diciendo, ¿de qué está hablando el pastor? Antes, por lo menos, no sé acá en Jalí cómo es, pero antes los carteros iban personalmente a una casa, golpeaban y traían una carta. Y la familia, cuando esperaban una carta de un familiar que hacía mucho tiempo no se comunicaban, y estaban ansiosos esperando recibir y abrir esa carta y leer lo que esa carta decía. Ahora imagínense en la época de que los carteros hacían ese trabajo. Supongamos yo como cartero voy a un domicilio y a la familia Ramírez, por ejemplo, y tengo una carta para la familia Ramírez, y yo digo, no lo voy a entregar. Adrede no lo voy a hacer. Voy a romper esa carta o la voy a esconder y no voy a entregar esa carta. ¿Está bien eso o no? No, está mal. Por supuesto que está mal. Ahora pensemos en nosotros como Iglesia de Cristo y como discípulos de Cristo. Yo tengo un mensaje que el Señor me dio para que entregue a otros. Pero yo, por comodidad, por rebeldía, por capricho, por no sé qué, digo, yo no le voy a hablar a mi vecino de Cristo, yo no le voy a hablar a mi compañero de Cristo, que se arregle como pueda. Pero yo tengo un mensaje que entregar, tengo la responsabilidad de hacerlo, pero no lo hago. Es lo mismo como el cartero que tiene una carta para entregar, pero él no lo quiere hacer. Cuando hablamos, hermanos, del compromiso de predicar el Evangelio de Jesucristo, sabemos que es un compromiso que viene de arriba, que viene de parte de Dios, y que nos debería hacer cosquillas en nuestro interior, en nuestro corazón, y un temor reverente debería apoderarse de nosotros, de decir, Señor, yo tengo la responsabilidad de hablar de ti. Y cuando se demande razón de mi fe, debo hacerlo. Hoy hay muchos métodos y formas. La tecnología es una de ellas. Para poder compartir la palabra de Dios con otras personas. Hay muchos métodos. El método no importa. Lo importante es que nosotros podamos entregar el mensaje. Hace muchos años, allá por el año 90, estuve esperando colectivo en la terminal de Concordia, Entre Ríos, por ahí que ustedes conocen esta hermosa ciudad. Una terminal importante, lleno de gente esperando el colectivo. Y yo estaba sentado en la sala de espera y viene un hombre de baja estatura, por no decir petizo, con un cajón de manzana bajo el brazo y en la otra mano traía una Biblia. Yo dije, ¿qué va a hacer este hombrecito? Lleno la terminal de gente. Agarró su cajón de manzana, lo usó como plataforma, se subió arriba y empezó a predicar a viva voz. ¿Pero qué? Sin micrófono, sin parlante, nada de eso. A pura garganta, a pura voz. Empezó a predicar el Evangelio. Primero se escuchó un murmullo de la gente que cuchicheaba y hablaba y estaba como diciendo, este hombre, ¿qué hace? Y habrá pasado más o menos 5 minutos, hermano, y ustedes saben que se hizo un silencio en esa terminal.
porque había tanta unción, porque había tanta pasión, porque había tanta gracia en ese hermano que estaba predicando el Evangelio de Jesucristo y su mensaje fue claro. Casi las mismas palabras de Juan el Bautista: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Que lo que pasa, hermano, es que cuando nosotros abrimos nuestra boca a los hijos de Dios para predicar de Jesús, la palabra de Dios toma autoridad y el Espíritu Santo está obrando en la vida de aquellos que aman al Señor y deciden también con valor y sin temor hablar de Cristo. Y me emocioné tanto de escucharle a ese hermano y de la valentía que tuvo, porque hay que hacer lo que él hizo ante una multitud de personas en la terminal, y con esa pasión y esa valentía como él predicó del Señor. Vamos a 1 de Corintios, allí en el capítulo 9. El apóstol Pablo dijo estas palabras allí en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, decía Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Subraya la palabra impuesta. Y ay de mí, dijo Pablo, si no anunciare el Evangelio. Versículo 22 del mismo capítulo 9. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve algunos. Y esto hago, decía Pablo, por causa del Evangelio de Jesucristo, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis, decía Pablo, que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, le decía Pablo a los corintios. Todos sabemos la experiencia de la conversión de Saulo de Tarso, camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, quedó ciego por 3 días, vino Ananías, oró por él, recobró la vista, se convirtió, fue bautizado y fue uno de los predicadores más apasionados, y toda Asia conoció de Cristo a través de la vida de este hombre. Pero hay algo interesante de Pablo aquí, que él dice: esto me ha sido impuesto de parte de Dios. Yo tengo una orden de parte de Cristo, decía Pablo, de predicar y de dar a conocer su nombre, y agrega: y ay de mí si no lo hago. Ay de mí, decía Pablo, si no anuncio de Cristo. Creo que nosotros hoy, hermanos, la iglesia de este siglo, de este tiempo, la iglesia que está bajo la gracia que somos nosotros, que anhelamos y deseamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos también nosotros decir: Señor, y autoevaluarnos en lo personal. ¿Cuántas personas en estos últimos meses escucharon, Señor, de ti, de tu palabra, porque yo tuve el valor para hacerlo? ¿Con cuántos compartí tu palabra en estas últimas semanas? Pablo tenía ese temor en lo más profundo de su interior, y él sabía que esto venía de parte de Dios y que él lo tenía que cumplir con alegría, con gozo. Como desarrolló su ministerio apostólico, así lo hizo Pablo. En la carta a los Romanos, allí en el capítulo 1 de Romanos, verso 16, el mismo Pablo, pero ahora a los romanos, dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usa la palabra no me avergüenzo. ¿Cómo te conocen las demás personas aquí en Jardín América a vos? Quizás muchos saben que vos te congregás aquí en este lugar. Quizás tu vecino sabe que vos venís a este lugar. ¿Deberían las personas conocernos a nosotros
porque somos los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos un mensaje que entregar. Y los hijos de Dios hablamos de un mensaje de esperanza, de salvación y de vida eterna que nos ha encargado el Señor. Hoy ya no se ve a los creyentes con la Biblia bajo el brazo, porque también hoy todos tienen vehículo y la mayoría se mueven aún. Si ustedes fueron alguna vez por Ruta 6, la que conecta ahí el cruce Roca y sale allá no verá, ustedes pueden, si van el domingo a la tarde, tipo 18 horas delante, van a ver a los hermanos pentecostales con su Biblia bajo el brazo y la guitarra en las espaldas. Y cuando uno va en auto dice, ahí van los creyentes, ahí va un hijo de Dios. ¿Y cómo uno se da cuenta? Porque lleva la Biblia. Pero ¿cómo nos pueden conocer las personas a nosotros? Por nuestra amabilidad, por nuestro testimonio, por nuestra conducta intachable como hijos de Dios, porque hacemos lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Y cuando tenemos oportunidad, le hablamos a las personas de que Cristo salva y perdona pecados. No tenemos que avergonzarnos ni un solo momento. Y cuando alguien te pregunta ¿de qué religión sos?, a mí me gusta contestar, yo soy un hijo de Dios. No, pero te pregunto a qué iglesia vas, a qué religión sos. No, te estoy contestando que yo soy un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. A veces aquí nosotros discutimos, no, esta iglesia es mejor, la otra es mejor, yo soy bautista, ¿no? Somos hijos de Dios. Somos embajadores de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Y queremos cumplir el mandato de la Gran Comisión predicando el Evangelio de Jesucristo con alegría. No tiene que ser una carga pesada o no tenemos que quejarnos por decir, Señor, me toca esta responsabilidad tan grande de dar a conocer tu mensaje. No, debería ser algo que nos nazca de lo más profundo de nuestro interior y que lo podamos hacer de manera espontánea y guiado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, allí Pablo dice lo siguiente, verso 11 en delante, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es el rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Signo de pregunta. ¿Cómo pues invocarán, decía Pablo, aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Verso 17, así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo las personas de Jardín, América, van a conocer el Evangelio y qué expectativa tenemos nosotros, los que nos congregamos en esta congregación, de que las personas vengan a la fe de Jesucristo si nosotros no estamos yendo con el mensaje? Es mi responsabilidad, es la responsabilidad de todos nosotros, de la iglesia Filadelfia, porque si esperamos con las manos cruzadas y decimos, no, yo voy a orar y que la gente venga sola, puede pasar años y eso no va a suceder. Y pensando un poquito, hermano, en el entorno que cada uno de ustedes tiene. Quizás nunca te pusiste a pensar en él. Y yo creo seriamente que nosotros como hijos de Dios somos personas de influencia para bien. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y perdóname que me tome como ejemplo, Donald, pero voy a hacer, esto no se hace, pero voy a hacer una excepción. Para dar un ejemplo. Donald, por ejemplo, quizás tiene un círculo de amistad de personas que no vienen a esta congregación y que no son creyentes, pero que tienen una relación de amistad o de simpatía con él y a lo mejor algunos de ellos son conocidos o amigos de él, pero no son convertidos. Ahora, solo Donald puede llegar a ese círculo de amistad que él tiene.
Yo no puedo ir porque a mí no me conocen. ¿Me entienden? Y así cada uno de ustedes tiene una influencia en esta ciudad. Imagínense si nosotros usáramos esta influencia que tenemos para impactar con el mensaje del Evangelio en la vida de otras personas. A veces no hemos pensado en eso. A veces no hemos pensado en eso. ¿Alguna vez te pidieron que vos vayas a orar por una persona? ¿Tuviste esa experiencia? ¿De ir a orar por una persona enferma? ¿Hay algo muy especial que sucede cuando tenemos ese privilegio? Por lo general, cuando a mí me toca ir a orar por una persona que tiene cáncer terminal, yo no dudo un solo segundo de presentarle a Jesús. Porque esa persona se va a morir. Y si yo no le hablo de Cristo, y si esa persona se muere, un día Dios me va a decir, te puse en huir a esa persona en tu camino para que vos le hables de mí y no lo hiciste. Y en eso debemos pensar, hermanos. Quizás en las oportunidades que Dios te ha dado, personas que Él ha puesto en tu camino y que para vos pasó desapercibido y no te diste cuenta que podías ayudarle a esa persona hablándole de Jesús. ¿Saben cuántas personas simplemente necesitan un abrazo? Necesitan afecto, una sonrisa, un gesto de amabilidad. Y nosotros los hijos de Dios estamos llenos de eso para dar. A las personas carentes de esta sociedad de falta de afecto y de cariño, los hijos de Dios tenemos mucho para dar. Y tenemos un mensaje poderoso que entregar. El mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pensá en la influencia que tenés, en el entorno en que vos te movés, en las posibilidades que tenés durante la semana de poder influir en la vida de otras personas. Allí en 2 Timoteo, el capítulo 1, otra vez Pablo, pero en esta oportunidad, aconsejándole a Timoteo, su compañero de batalla, le decía lo siguiente. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, le decía Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dos hombres, cada uno con diferentes dones. Pablo con el don del apostolado, de apóstol de Jesucristo. Timoteo con el don pastoral, pero dos dones diferentes, pero con una misma misión. Predicar la palabra de Jesucristo. ¿Y qué más le decía Pablo a Timoteo? En el capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se rea los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No te avergüences. Esfuérzate. Milita, persevera en este camino que el Señor te marcó, Timoteo. Cumple tu ministerio a tiempo y fuera de tiempo. Esta es la responsabilidad que nos toca hoy, queridos hermanos, de anunciar con un compromiso reverente delante de nuestro Señor, pero con paso firme hacia adelante, siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos de parte del Señor. En el versículo 15 le decía Pablo a Timoteo, procura con prontitud, con diligencia,
presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y Lucas 10, otro texto, el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2. Después de estas cosas, designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y le decía el Señor: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen, oren, clamen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Es lo que dijimos al principio, nunca es suficiente. La tarea es muy grande. En otra oportunidad Jesús le dijo a los discípulos: levanten sus ojos, muchachos, y miren, los campos ya están listos para la cosecha. Simplemente tienen que ir y cosechar. Y la tarea de sembrar la palabra del Evangelio en los corazones de las personas. La semilla es la palabra de Dios. Y cada vez que vos le estás hablando a una persona de Cristo y le estás presentando el Evangelio, vos estás sembrando la semilla de la palabra de Dios en ese corazón. Y cumpliste tu tarea. El Espíritu Santo es el que convence del pecado, de justicia y de juicio. La conversión es un misterio interesante que Dios opera en los corazones de las personas. Pero Dios necesita que nosotros, como sus siervos y sus siervas, hagamos la parte que nos toca. Simplemente tenemos que abrir nuestra boca y predicar la palabra. Y los resultados y los frutos son para el Señor. Amén. ¿Y qué gozo será para nosotros cuando podamos decir que esta persona se convirtió conmigo? Tuve el privilegio de llevarle a los pies de Cristo. Tuve el privilegio de ver cuando pasó por las aguas del bautismo. Porque Dios me usó como un instrumento en sus manos para ser de bendición a otros. La iglesia de Cristo está acá en la tierra, hermanos, para esto. Para predicar de Jesús. Cuando la iglesia deja de predicar de Jesús y no hay conversiones, no hay bautismo, no hay llamado de los hermanos a las misiones, al pastorado, hay algo que no está funcionando bien, hay algo que no estamos haciendo bien como iglesia. Porque lo más normal es que la gente se convierta, lo más normal es que pueda haber bautismo más de seguido. Porque la gracia de Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Y quiero dejarles este desafío, queridos hermanos, de que podamos comprometernos. Si no hay compromiso en nuestra vida como hijos de Dios, nuestra vida espiritual como creyente va a ser muy mediocre. Y a veces nos sentimos aburridos, cuando deberíamos sentirnos motivados. Y debería arder en lo más profundo de nuestro interior una pasión por las almas. Amén, hermanos. Amén. Y quiero terminar leyendo la estrofa de un himno que aquellos hermanos que tienen mi edad se acordarán. Pero como esta es una iglesia bautista y canta himno, se van a acordar de la letra. Dice: soy yo, soldado de Jesús, un siervo del Señor, y temeré llevar la cruz sufriendo por su amor. Dice el coro: hablaré de mi Señor, confesaré mi fe, su espíritu me ayudará, yo testificaré. Lucharon otros por la fe, dice el coro, la segunda estrofa, cobarde yo he de ser, por mi Señor batallaré, confiando en su poder. La tercera estrofa dice: menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él, su gracia me dará. Y el coro dice: hablaré de mi Señor, confesaré mi fe, su espíritu me ayudará, yo testificaré.
Amén. Que cada uno de nosotros podamos decir, soy yo, Señor. Soy yo el que tengo que testificar. A veces decimos, Señor, que lo haga el otro, que lo haga el pastor, que lo hagan los líderes de la iglesia, que ellos hagan el trabajo de evangelizar. Si tan solo pensáramos en la influencia que tenemos nosotros en el barrio donde estamos. Si ampliáramos nuestra visión espiritual para ver las necesidades, identificar las necesidades de nuestra manzana en la que nosotros vivimos. ¿Saben el impacto que harías vos en tu barrio, allí en la manzana donde vos vivís? ¿Son todos creyentes los que viven en la manzana de tu casa, donde vos vivís? Gloria a Dios si son todos creyentes. Pero quizás la mayoría son, pero falta una casa que todavía ahí no llegó la palabra. Yo soy embajador de Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo para llevar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor. Mientras los hermanos músicos quieren tocar una melodía, por favor, invito a la iglesia que esté orando. Vamos a inclinar nuestros rostros en oración y ocupemos un momento para orar pensando en este desafío que el Señor nos deja en esta noche. Y como dije, nunca es suficiente, porque siempre habrá almas, personas necesitadas de que nosotros podamos compartir este mensaje. Y mientras los hermanos de la alabanza nos guían en una melodía, en primer lugar quiero que podamos estar orando y quiero invitarte, iglesia, y quiero invitarte, hermano, hermana, a que puedas pensar cómo está tu vida espiritual, cómo está tu relación con el Señor. Y cuando hablamos de esto es algo muy íntimo, muy personal. Y el Espíritu Santo y el Señor seguramente te indicarán qué cosas tenés que corregir. Porque entendemos que hay cosas que tenemos que ir corrigiendo en nuestra vida. Hay pasión, hay fuego todavía en vos del primer amor con el cual te convertiste hace muchos años. ¿Te sentís parte de la iglesia de Jesucristo y apasionado por la obra del Señor? Cuando ves a una persona que te das cuenta que no le tiene a Cristo, hay unas ganas tremendas en tu interior de testificar del Señor. Y si ya no sentí esa pasión y ese fuego que tenías al principio cuando recién te convertiste, o tu vida espiritual está chata, mediocre o prácticamente fría, quiero que allí en tu banco donde estás pueda hablar con el Señor. Y pueda decirle, Señor, quiero que me perdones, porque perdí el entusiasmo. No sé qué pasó conmigo, pero me terminé quedando, Señor, por el camino. Porque no me conformo solamente con asistir todos los domingos a tu casa para escuchar tu palabra. Tiene que haber algo más. Y si así lo quieres hacer, este es el momento para que puedas hablar con el Señor. Y que también como iglesia, de manera, vamos a pensar como iglesia en este lugar. Hemos entrado en una conformidad como iglesia y decimos, ya estamos los que estamos, somos los que somos. ¿Para qué más? El Señor nos desafió en esta noche a comprometernos de hablar en su nombre. Que el Señor ponga en esta congregación esta pasión y este desafío
para que prediquemos el Evangelio de Jesús. Y en estos meses que faltan para terminar y llegar a fin de año, y el año que viene, 2023, sea un año de bendición para esta iglesia, con almas nuevas, ganadas por el testimonio de mis hermanos, Señor. Porque tú nos desafías a comprometernos y a entregar tu mensaje. Pero también quizás en esta noche hay una persona que vino por primera vez, o hay una persona que hace varias semanas está asistiendo a este lugar de reunión, pero todavía no tomó una decisión de fe por Jesús. Si en esta noche hay una persona que nunca repitió la oración de entrega a Cristo como su Salvador personal, yo quiero guiarte en una oración si así vos lo querés hacer. Puede ser un niño, un adolescente, una persona adulta, un anciano, pero solamente repiten esta oración que yo voy a hacer ahora aquellas personas que quieren aceptar a Jesús por primera vez en su corazón. Yo voy a repetir despacio esta oración para que la persona que siente en su corazón de entregar su vida a Jesús en este momento me pueda acompañar en esta oración que yo voy a hacer ahora. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te invito, Jesús, a que entres a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, porque tu palabra me dice que tú me amaste y que amaste a este mundo y diste tu vida por mí. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguna persona repitió esta oración por primera vez? ¿Alguien repitió esta oración? Son todos de la casa, son todos hijos de Dios, gloria a Dios. Oramos, hermanos. Señor, gracias por esta oportunidad preciosa que nos das. Señor, de ser partícipe junto con tu Espíritu Santo, de llevar este mensaje de poder, de transformación, de cambio de vida, que es el mensaje de tu Evangelio. Bendigo la vida de mis hermanos aquí en este lugar. Bendigo a esta iglesia, al pastor de este lugar, a los hermanos que aquí se congregan. Para que realmente tu pueblo, Señor, cumpla la gran comisión que tú le has encomendado. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, en lo personal, a ser apasionados por ti. Y cuando veamos una necesidad, allí estemos y seamos esforzados y valientes para abrir nuestra boca y hablar de ti. Te alabamos, Padre, y te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Cantamos esta canción. Muchas gracias, pastor, y que también este sea nuestro anhelo. Dice: heme aquí, yo iré, envíame que dispuesto estoy y llevaré tu gloria.